hoy nos acompaña, bueno, todos la conocéis, Ana Campos Aguilar. Bueno, Ana es doctora en astrofísica por la Universidad de Granada, lleva 20 años, casi 20 años investigando en cosmología. Se dedicó a aquello de la formación de las galaxias, estructura de la materia a gran escala, esas cosas raras. Investigador de CSIC, Universidad de Durham. Bueno, ya ganó la vida de casualidad de tecnología. Ahora ya tuvo que cambiar esto por la tecnología y bueno, realmente lo que gusta es... Milagrosamente me ganó la vida. Sí, milagrosamente se ganó la vida con la tecnología, pero realmente lo que gusta es escribir. Sí, sí. Y bueno, pues su último libro, Las edades del Sapiens, que lo conocéis todos porque se ha editado desde aquí. Bueno, pues hoy nos viene con una propuesta interesante, la de la empatía, razones para ser un utópico practicante, y nos mandó 3 lecturas que me encantará saber cómo las vas a juntar. Me va a encantar saber cómo las vas a juntar. Pues va a ser divertido. Así que, de floridos. Oye, ¿no has dicho lo más importante? Que éramos compañeros de clase. Ah, bueno, sí. ¿Verdad? Éramos compañeros de clase de carrera de la facultad. De la astrofísica del... Del Rego, ¿te acuerdas? Del Rego. No, del año no se dice. No, vale. Bueno, hoy tengo un propósito muy complicado, no sé si lo voy a conseguir, y es hablar de la situación actual, de la sociedad actual en el mundo, que como todos sabemos es muy complicada, está difícil, es muy problemática. Hola, buenas tardes. Y sin ningún tapujo explicar los problemas que tenemos, pero también sin ningún tipo de problema animaros a que os convirtáis todos en utópicos practicantes. Básicamente, a que no perdamos la fe en que es posible un futuro brillante para el ser humano. Es difícil, no sé si conseguiré convencer a alguno, pero por lo menos lo voy a intentar, ¿vale? Entonces, como es un problema difícil, a mí me enseñaron de pequeña que cuando uno va a abordar un problema, particularmente si es difícil, el paso número 1 tiene que ser ponerlo en contexto, ¿vale? Contextualizarlo. Y eso es lo que voy a hacer. Voy a empezar por contextualizar en el espacio y en el tiempo a nosotros, a los seres humanos. Estamos aquí, en el verde de Chamberí, más o menos aquí, en esta pequeña bolita azul que llamamos planeta Tierra, que resulta ser, bueno, pues astrofísica, voy a hablar un poquito de astrofísica porque luego después voy a hablar de un montón de cosas que realmente yo no sé nada, solo lo he oído, ¿no? Pero por lo menos esto sí es un poco. Es el tercer planeta de un sistema planetario de una estrella que llamamos el Sol, una estrella normal de tipo G, que se encuentra en la afuera de una galaxia espiral muy bonita, ¿no? La Vía Láctea evidentemente es una representación porque no podemos verla desde fuera. Y ya empezamos, bueno, la Vía Láctea, para que hagáis una idea, tiene como entre 200.000 y 400.000 millones de estrellas, que son más o menos como el Sol, ¿vale? Y ya empezamos a hablar de unas magnitudes espaciales variantes, ¿no? El radio de nuestra galaxia son unos 50.000 años luz, y un año luz es este número de aquí, kilómetros. Lo escribo así porque así se aprecia mejor, ¿vale? Nuestra galaxia no está sola, tiene una compañera que se llama Andrómeda y luego otra tercera que se llama Triángulo, que son también galaxias espirales grandes, y luego un montón de galaxias enanitas alrededor, y esto es lo que llamamos el cúmulo local. Que a su vez está cercano a otro cúmulo de galaxias que se llama Virgo, que tiene del orden de unas 2.000 galaxias, y ya empezamos también a aumentar los tamaños. Estos son unos 50 millones de años luz, y sigo manteniendo aquí todo el rato porque es un año luz. Virgo no está solo. Virgo se encuentra en el supercúmulo de Virgo, que esto ya son como unas decenas de miles de galaxias como la nuestra, cada una de las cuales tiene entre 200.000 y 400.000 millones de estrellas como la nuestra. Y aquí, fijaros que son 10 billones de años luz, sigo manteniendo aquí lo que son años luz. Ya empezamos a marearnos. Y el supercúmulo de Virgo es uno más entre muchos otros supercúmulos. Ya estamos hablando de una escala de 100 millones de años luz, es decir, estamos hablando de unas distancias gigantes, ¿vale? Y el hecho de que estemos aquí en el centro no es porque estemos en el centro de ninguna parte, nosotros no estamos en el centro de nada. Lo que pasa es que lo miramos desde aquí y claro, en relación a lo que miramos sí que nos parece que estamos en el centro, ¿vale? Bueno, esto sería un poquito el espacio temporal. Digo, espacial. Ahora vamos a hacer el contexto temporal. Esto es una breve cronología de la que ha sido la historia de nuestro universo según la teoría del Big Bang, que es la teoría que está aceptada por toda la comunidad científica. Y no voy a entrar en detalles, pero según el modelo cosmológico, ahora mismo podríamos decir que vivimos en el año
aproximadamente 3.800 millones. Desde que algo, que no sabemos bien qué fue, hizo ¡bang! ¿Vale? Claro, pensar que vivimos en el año 3.800 millones, como que marea. Entonces, para ponerlo un poquito en escala, si imaginamos que esos 3.800 millones son el equivalente a un año, es como que algo hizo ¡bang! El 1 de enero a las 00, allá por 3.000 o 13.000. 13.000. 13.800, estoy diciendo 3.000, 13.800 millones de años. Estoy diciendo la vida, no el... No. Creía que había. Bueno, pues eso, del 1 de enero fue el ban, ¿no? Allá por diciembre empiezan a aparecer los peces y nosotros aparecemos como a las 11 de la noche del 31 de diciembre y empezamos a reflexionar como 2 segundos antes de que vuelvan a sonar las campanadas. Cuando uno ve esto, se hace un planteamiento, vamos a ver, algo tan ridículamente pequeño y tan fugaz, realmente merece la pena, no será algo insignificante. Bueno, esto no tiene una respuesta puramente subjetiva, cada uno puede pensar lo que quiera. Y yo creo que no rotundamente. Y la razón que yo encuentro es porque somos seres vivos, tan sencillo como eso. Somos seres vivos y sin ningún lugar a dudas la vida es el fenómeno más complejo y más extraordinario que ha surgido, que emerge en el universo. Sabemos que ha emergido en este planeta, probablemente emerge por todo el universo. ¿Qué le ha pasado a esto? Vale. Desde mi punto de vista, para mí la vida es tan absolutamente asombrosa que yo creo que le da significado a la palabra milagro. Si me dijeran que es un milagro, yo diría la vida es impresionante. Pero solo tenemos que pensar las cosas que hacemos los seres vivos. Nos reproducimos, heredamos las características de nuestros padres, nuestros hijos heredan nuestras características, pero también mutamos, con lo cual la vida se va diversificando y no solo se diversifica, sino que encima parece que está en una carrera hacia la complejidad, hacia organismos cada vez más complejos, cada vez más sofisticados. Pero además nos adaptamos, y nos adaptamos al medio y adaptamos al medio a nuestras necesidades, es decir, vivimos en una especie como de adaptación continua en las dos direcciones. Pero además, otra cosa que a mí me parece fascinante es que somos capaces de renovar toda la materia física de nuestro organismo varias veces a lo largo de nuestra vida y en ningún momento dejamos de ser nosotros mismos. Sabemos que tenemos un instinto de supervivencia y de reproducción y aquí yo puedo tener diferencias con gente que hay en la sala. Yo creo que tenemos libre albedrío, hay quien piensa que el libre albedrío no existe. Yo aquí hago un paréntesis para los que creen que el libre albedrío no existe y entonces les sugiero que si el libre albedrío realmente no existiese, quizá todos los delincuentes deberían de estar en la calle porque no tienen la culpa de lo que han hecho y deberíamos de meter en la cárcel a las leyes de la física. No sé qué opinan, ¿no? Una opción bastante justa, ¿no? Bueno, yo creo en el libre albedrío, entonces no propongo que se haga eso. No soy el único físico completamente admirado con el milagro de la vida. Erwin Redinger, lo sonará porque este es del gato que no estaba ni vivo ni muerto, el de la ecuación de onda de Redinger, uno de los grandes padres de la física cuántica. Él tiene un libro precioso del año 43 donde se plantea qué es la vida. Y desde un punto de vista de física, él se da cuenta que somos cualquier organismo vivo, cualquier individuo, es un sistema físico extraordinariamente alejado del equilibrio. Que además desarrollamos unos mecanismos que son muy ingeniosos, muy sofisticados, porque nos evolucionamos a lo largo de la vida tratando de desafiar dos leyes de la física. La primera ley de Newton, que es la ley de la inercia, la ley que diría que necesito que alguien me haga algo para moverme, pero no, porque cojo energía precisamente para poder moverme, para tener esa voluntad de moverme, ese instinto o ese libre albedrío. Y también la segunda ley de la termodinámica, que es la de que todo tiende al desorden, pero nosotros somos orden, somos puro orden, estamos desafiando continuamente esa ley. Y eso lo hacemos a través de mecanismos disipativos. Con lo cual estamos como cogiendo, intercambiando energía por entropía a través de este tipo de mecanismos que son muy ingeniosos. Y luego Redinger, en el año 43, anticipó el ADN antes de que se conociera el código genético. La verdad es que el libro, yo si podéis leerlo, es un libro muy chiquito que se lee que es una delicia. No voy a explicar lo que es el ADN, no me atrevo, no tengo una idea así de físico muy por encima, pero hay cosas que sí que, no, para hacer hasta qué punto la vida es milagrosa, y hay cosas que me fijo como, tenemos billones de células en el organismo, en cada una de las células tenemos estas cadenas nucleares de ADN que tienen
Este tamaño tan extraordinariamente pequeño, que son como unos cuantos átomos, por 2 metros de longitud, enrollados en cada célula. Evidentemente, si esto respira uno y lo multiplica por los millones de células que hay en el organismo, al final, todo el ADN que tenemos en un organismo de un mamífero grande como puede ser un león, ocuparía la longitud del tamaño del sistema solar aproximadamente. O sea, tenemos dentro ese tipo de cadenas, o sea, hay algo asombroso. Y a mí, que me gusta mucho, como los que me conocéis, que me gusta mucho, como ya sabéis, la filosofía oriental, esto me recuerda a una frase que viene en los sutras de Buda Shakyamuni, que dice que si fuésemos capaces de percibir el milagro de una flor, de la flor más simple, que probablemente nuestra vida entera cambiaría, porque veríamos las cosas de otra manera. Y la vida evoluciona, como hemos dicho antes, la vida es una carrera fascinante hacia la belleza, hacia la diversidad y hacia la complejidad. Esto lo he encontrado en internet que me pareció muy bonito. Esto es una representación de una artista que se llama Rosalind Schanzer, que es como ella cree que Darwin, que es el jovencito de arriba, cuando viajaba en el Beagle, se dio cuenta de lo que era la vida. Entonces lo representa como un árbol único, ¿no?, en el que van saliendo como frutos, que son las distintas especies, y esos frutos, las ramas se van ramificando y van siendo cada vez más complejas, más sofisticadas, etc. Y estos son 2 cronogramas, uno lineal y uno en forma de como si fueran 24 horas, en escala, a la escala de un día, de cómo en nuestro planeta, que tiene aproximadamente 1/3 de la edad del universo, tiene unos 4.600 millones de años, cómo ha ido evolucionando la vida. Entonces, si os fijáis, nosotros aparecemos al final. O sea, es que hemos llegado antes de ayer a todo, ¿vale? Pero también es verdad que somos los más complejos hoy por hoy, que sepamos, en este planeta. La vida es un entramado de sistemas complejos adaptativos. Y eso viene muy relacionado con que estamos en la Fundación Psicomono, que precisamente su objetivo es promover el estudio de la teoría del sistema, ¿vale? Pues la vida es el paradigma de lo que es un sistema, y además un sistema complejo, y además un sistema que se adapta y que es capaz de adaptar su entorno. Y además todo, porque son como cadenas. Un sistema complejo adaptativo es un cerebro, o un hígado, o cualquier órgano del cuerpo, pero también es cualquier individuo, pero también son colonias de individuos, como la colonia de las hormigas, o también son sociedades humanas, e incluso todo el planeta, que de hecho se le pone el nombre de Gaia, se podría considerar un sistema complejo adaptativo, todo el ecosistema con toda su biodiversidad. Y los sistemas complejos tienen, lo que más les caracteriza, además también lo más fácil es que tienen una emergencia de propiedades. Surgen propiedades que son del sistema, que no son propiedades de las partes del sistema, sino que solo emergen cuando contemplamos el sistema como un todo. Y en el caso de los sistemas complejos de las sociedades de individuos, son 2 las propiedades más típicas que emergen: la cultura y los modelos de organización. Y bueno, este señor ya lo decía Aristóteles, ¿no?, hace muchos siglos, que todo siempre es mayor que la suma de las partes. No deja de ser el holismo aristotélico, de cierta manera. Si la vida es un milagro, hay una propiedad que es consustancial en la vida desde mi punto de vista, que aparece en toda la cadena de la vida, con distintos niveles de profundidad, que es la conciencia. Y yo creo que si la vida es un milagro, la conciencia es más que pura, ¿vale? Voy a hacer solo un paréntesis. Para mí la mente de un individuo concreto es la particularización de la conciencia para ese individuo, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo funciona, o qué propiedad, o qué nos permite hacer esta propiedad que se llama conciencia, que tenemos todos los individuos por el hecho de ser seres vivos. Vamos a ver. Aquí tenemos este individuo, ¿no?, que tiene unos estímulos internos, que le vienen de sí mismos. Sus estímulos internos le llegan directamente a la mente. Pero luego está abierto al mundo, como estamos abiertos todos al mundo, y continuamente estamos sometidos a un bombardeo de estímulos que nos vienen de fuera y que nos entran por los 5 sentidos. Todos estos estímulos que entran por los 5 sentidos van a la mente, y ahí se opera lo que podríamos llamar un primer gran proceso, que es el proceso de la percepción. ¿En qué consiste este proceso de percepción? En transformar todos los estímulos, tanto externos como internos, en información, datos brutos, y en emociones primarias. Ira, alegría, miedo, tristeza. Esto es un proceso que es como online, que normalmente casi el 99% opera en el subconsciente. No somos conscientes, ¿vale? Yo estoy aquí viendo y me están dando mucha información, pero yo no estoy pensando que eso es una silla porque tiene 4 patas y esto es una persona porque no sé qué, no. Todo ese proceso está en el subconsciente, y son
O sea, estamos todos muy asombrados con el Big Data que manejamos nosotros. Vamos, nosotros y cualquier animal. Eso sí que es un Big Data, es algo asombroso, ¿vale? Pero este es el primer proceso que ocurre en nuestra mente. Hay un segundo proceso, que también es continuo, que va ligado y que se retroalimenta con el anterior, que es el de consolidación de la información. Toda esta información, digamos, en bruto que nos entra, que son datos y que son emociones, se consolidan en este segundo proceso y acaban transformándose en sentimientos, en el pozo de los sentimientos y también en conocimiento. ¿Vale? Entonces, esto que hacemos los individuos, lo hacemos porque tenemos esa propiedad que se llama conciencia. ¿Vale? Ahora, la siguiente pregunta es, ¿qué es la conciencia? Pues no lo sabemos, cada uno tiene su propia interpretación, pero básicamente hay dos posibles ramas de interpretaciones. Es una propiedad emergente del propio cerebro, con lo cual sería parte de la materia física del cerebro, o es otra cosa, que no es paranormal, ni tiene que ver con los fantasmas ni nada por el estilo, es simplemente otra faceta de la naturaleza que está sustancial a la vida, ¿vale? Que, bueno, pues aquí ya para todos los gustos, hay discusiones para todos los gustos. A mí me gusta mucho, esto lo trabaja mucho este filósofo australiano que se llama David Chalmers, que él divide el problema de la conciencia en dos tipos de problemas, lo que le llaman el problema fácil y el problema difícil. El problema fácil dice que es entender cómo el cerebro elabora la percepción, la cognición, el aprendizaje, etc. Y este es fácil, hay que entenderlo con unas comillas muy grandes. No es que sea un problema fácil de resolver, es que sabemos cómo resolverlo a través del método científico. Entonces tardaremos lo que tardemos, será lo difícil que sea, pero por lo menos sabemos cómo abordarlo. ¿Cuál es el problema difícil, el verdaderamente difícil? Entender lo que somos conscientes del proceso. Entender esa percepción subjetiva que tenemos de la realidad. ¿Y por qué es difícil? Porque por su propia naturaleza es un fenómeno subjetivo. Y la ciencia con fenómenos subjetivos no sabe tratar. Hoy por hoy no sabe tratar. Entonces es muy difícil porque yo sé cómo siento, yo sé cómo pienso, yo sé cómo veo, pero no sé cómo lo hacéis vosotros, porque no estoy en vuestra cabeza. Y vosotros tampoco podéis saber cómo lo siento yo. Entonces, tratar ese fenómeno en sí mismo a través del método científico hoy por hoy es complejo de abordar. Una frase que dice Chalmers es muy curiosa, porque él es de los que opina que la conciencia probablemente sea algo más, ¿no? Y él dice que el verdadero milagro es saber cómo se transforma el agua del cerebro en el vino de la conciencia. Pero bueno, si obviamos ese apartado de cuál es la naturaleza de la conciencia, qué es la conciencia, ¿no? Tenemos todo este proceso, o este proceso doble de percepción y consolidación de la información, pero no estamos aislados en el mundo, somos parte del mundo. Entonces cada vez estamos continuamente recibiendo esta información, pero nosotros estamos continuamente actuando. Y cada vez que actuamos, transformamos el mundo y nos transformamos a nosotros mismos, con lo cual realmente es un proceso que se retroalimenta, ¿vale? Pero cada acción, por supuesto, normalmente viene estimulada por esto, que entra estos datos, estas emociones, ¿no? Pero ¿por qué tomamos las decisiones que tomamos? Porque actuamos, pero normalmente tenemos un abanico de posibilidades. Yo ahora mismo voy hacia allá y decido que voy a salir, me voy a ir a mi casa, me voy a tomar una cerveza, hacer muchas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué tomo una decisión? Bueno, pues ahí yo creo que existe libre albedrío, con lo cual hay una parte de mí que decide libremente lo que quiere hacer, pero es indudable que hay motivaciones que son innatas, que son de nuestra propia naturaleza, ¿vale? Entonces hay algo que dentro del abanico de posibilidades que tenemos para actuar en un sentido o en otro sentido, de alguna manera nos lleva, si no a empujar a tomar la decisión definitiva, pero por lo menos sí en una cierta dirección. La historia del estudio de la motivación humana es muy antigua, de hecho se remonta al siglo pasado, y probablemente de los pioneros era Abraham Maslow, que ya por los años 30 hizo un estudio que se sigue referenciando un siglo más tarde, ¿vale? Él dice que la motivación humana tiende a una jerarquía de necesidades. Y fue así como él propuso la conocidísima pirámide de Maslow, donde él lo que dice es que nuestra motivación va en atender esas necesidades. La más básica, la fisiológica, si no como me muero. Eso es lo más básico, porque cuando nuestra primera motivación es que si tengo hambre y creo que necesito comer, tengo que comer. Hay una segunda motivación, sentirme seguro, que básicamente es acabo de comer ahora, pero hombre, a ver si me viene un depredador y me mata, a ver si para mañana sí que tengo también comida, con lo cual es como una urgencia más a medio plazo. Pero a partir de ahí ya, digamos que cambia un poco el tipo de motivación. Esto va a asociar directamente a la supervivencia, pero arriba ya empiezan a entrar otro tipo de parámetros, ¿no? El afecto, el conocimiento, la autorrealización. Yo me voy a quedar en las tres primeras. Porque si bien esto es una pirámide orientada a la motivación humana, yo creo que las tres primeras
son extensibles a toda la vida en general, ¿vale? Hasta el afecto. Y aquí os he preparado esto para que se agregue oxitocina, que es la hormona del amor. Esta fotografía de bichos de distintas especies en un momento de felicidad. Y hay fotos que son curiosas, como por ejemplo estos dos, o estos dos. Estos son bichos que en la naturaleza, en el medio normal, uno es un depredador y el otro es una posible presa. Sin embargo, como evidentemente estas fotos, bueno, este es un león puntero. Evidentemente, como esto se ha tomado en algún tipo de santuario, de zoológico, en unas condiciones especiales, ¿no? No hay que pensar mucho para imaginarse que todos estos bichos están bien alimentados, no tienen hambre, se sienten seguros y como ya tienen sus dos necesidades básicas cubiertas, ya están buscando lo siguiente. Y lo siguiente es, yo no digo que esto sea ningún tipo de demostración científica, pero bueno, cualquiera que ha vivido con animales sabe que los animales buscan amor y te dan amor. O sea que eso es algo que va intrínseco en la cadena de la vida. Luego, hay otro tema, aparte de la motivación, de la pirámide de Maslow, ¿no? de la jerarquía de necesidades, hay otro elemento del que os voy a utilizar ahora a lo largo de la charla, ¿no? Que es lo que se llama el nivel de las estructuras mentales. Que también, voy a utilizar el de Ken Wilber, pero vamos, hay muchos autores en psicología evolutiva que te dan distintos sistemas, ¿vale? Para medir esto mismo que ahora voy a contaros. Esto igualmente está pensado para el ser humano, pero también se puede extender, ¿no? A toda la cadena de la vida. Yo creo, porque al final la conciencia no deja de ser un continuo con distintos niveles. ¿Qué nos mide las estructuras mentales? La profundidad de este doble proceso mental que tiene lugar en el individuo. Entonces, la manera en que ellos lo explican y como lo dibujan es como si tuviéramos una escalera y entonces uno se va montando en distintos escalones y con los escalones cada vez tiene una visión más amplia de la realidad, cada vez llega a una profundidad mayor. Entonces, no es que hay individuos que sean más listos que otros, esto no va de eso, esto va de en qué escalón te sitúa, ¿no? Que te da una profundidad, pero no es una profundidad exterior, pues estamos hablando de los procesos mentales, realmente es una profundidad interior. ¿Con qué profundidad analizamos esos procesos que entran en nuestra mente? No hay individuos que sean, bueno, esto lo ponen como si colores, no es que haya individuos de unos colores u otros, ¿no? Sino que normalmente esto va a venir, como ahora después vamos a ver, va a venir muy asociado por temas culturales y por temas de entorno. No depende tanto del individuo como del entorno en el que se cría, y como la sociedad, la cultura, etc. Es la cultura la que realmente te acaba imponiendo de alguna manera que estemos entre los otros. Pero tenemos libertad para cambiarlo. Eso es muy importante. Yo lo veo de otra manera, para que te parezca más sencillo, ¿no? Y lo veo, lo que normalmente decimos es que no es lo mismo oír que escuchar. No es lo mismo ver que mirar. ¿Vale? Entonces, yo puedo tener un ruido de fondo, una radio, o sea, no están diciendo todavía un ruido. O puedes empezar a escuchar. Que a lo mejor solo te interesan los titulares. Es más, solo te interesa lo que tú realmente quieres escuchar. Entonces te vas fijando en la parte que te gusta. Y la que no te gusta, la ignoras. O puedes escuchar a fondo y empezar a pensar realmente cuáles son los matices, por qué estás diciendo esto. Pues yo creo que ese nivel de escuchar, de alguna manera, es lo que representan las estructuras mentales. Con lo cual, bueno, esto simplemente os lo voy a pintar, pero como lo voy a explicar a lo largo del resto de la segunda parte de la charla, no voy a entrar en detalle, ¿vale? Estos son los niveles que identifica Ken Wilber en la teoría integral a nivel individual. Y luego tiene una contrapartida a nivel de modelo colectivo, que esto lo propuso Frederick Laloux en un libro que tiene que se llama Reinventando las organizaciones. Y bueno, al igual que hay individuos que digamos que tienen una cierta perspectiva, esto fuerza una cultura que tiene unas determinadas características, o la viceversa, o esa cultura es la que de alguna manera está haciendo que los individuos tengan esa perspectiva. Va en las dos direcciones, ¿vale? Y lo más curioso, y esto lo vamos a ver y por eso vamos a hablar más adelante, es que estos niveles han ido surgiendo de manera natural a lo largo de la historia. Conforme las sociedades han ido evolucionando, es como hemos ido cambiando esa perspectiva del mundo. Con lo cual, tenemos ya nuestro mapa más o menos completo y nos falta un elemento. Nos falta un elemento que va asociado al proceso de consolidación de la información. Y es lo que le podríamos llamar el universo de verdades. Pero de verdades no porque sean verdad absoluta, sino porque son las verdades que cada uno considera que son ciertas. Cada uno está convencido de que lo que piensa es cierto. Si no puede ser otra cosa, es tontería, ¿no?
está totalmente convencido, tiene una certeza, ¿vale? Y esas certezas que las tenemos ahí en el trasfondo, de alguna manera nos influyen muchísimo en la consolidación de la información. Aquello que tú piensas condiciona ese conocimiento, ese cuerpo de conocimiento que tú estás asentando. Y nos creemos que todo lo que nosotros estamos convencidos son cosas muy objetivas, pero lo cierto es que realmente objetivo es muy poquito. De todo nuestro cuerpo de certeza, objetivo como tal es poquísimo. Lo poquito que realmente podemos llevar por razonamientos lógicos y hechos científicos que son contrastables unos con otros, es decir, que son un conocimiento intersubjetivo, pero luego después entramos en toda una maraña de certezas que tenemos que realmente la basamos en criterios éticos y criterios morales, que son valores, y esos son subjetivos, eso no coincide porque todo el mundo no traza la vida en el mismo sitio. Pero es que luego tenemos una cosa mucho más profunda que también nos influye muchísimo en la vida, que es la visión metafísica, espiritual y o religiosa, que nos creemos que no, pero está ahí, está en el trasfondo y está influyendo mucho en este proceso de consolidación. Con lo cual, esto se traduce en que tenemos un mundo, que nosotros somos parte de ese mundo, pero al final de todo este proceso, en nuestra mente se forma una imagen del mundo y de nosotros como parte de ese propio mundo que no es igual y que es personal y es diferente en cada uno. Y probablemente no sea la imagen real lo que quiera que signifique realidad, pero de lo que quiera que sea esa realidad, la imagen que a nosotros se nos forma seguramente tiene un filtro de colores, seguramente tiene distorsiones, seguramente estamos perdiendo matices, y lo más curioso es que no va a coincidir nunca en dos personas, porque estamos pasando por un montón de procesos que son subjetivos. ¿Vale? Y esto es importante porque al final lo que estamos diciendo es que tenemos una imagen del mundo que probablemente no se corresponda con la realidad, lo que quiera que sea, que depende de cada persona, pero en base a esta imagen del mundo es como estamos tomando acciones. Y con esas acciones estamos escribiendo la realidad de mañana. Y la realidad de mañana la escribimos nosotros con unas acciones que están condicionadas por una imagen del mundo que es subjetiva y que no necesariamente es la imagen del mundo que se adecua a la verdadera realidad. ¿Vale? Esto es muy importante porque esto tiene mucho que ver con lo que voy a contar ahora con mi. Bueno, y con esto acabo la primera parte de la charla y ahora voy a hacer un consejo publicitario, una pequeña pausa, ¿vale? Estimula tu mente, lee el libro, aquí os recomiendo una serie de libros que más o menos tienen que ver, ¿no? Y por supuesto todos los libros de la Fundación Psicomoro, incluido el de Esther que está a punto de salir de turno. Bueno, pues después de la pausa publicitaria entramos en la segunda parte y ahora lo que vamos a hacer va a ser estudiar las sociedades humanas con un contexto histórico hasta llegar... Voy bien de tiempo, como me enrollo tanto, hasta llegar a la situación actual, ¿vale? Entonces vamos a empezar por la edad más antigua del ser humano, ¿no? Que es lo que yo voy a llamar la edad de la inocencia, que es durante todo el Pleistoceno, donde éramos pues, como el resto de los animales, inocentes. Llevamos unos 6 millones caminando erguidos por el planeta, desde que nos bajamos de los árboles allá por el cuerno de África. De estos 6 millones de años, unos 2 millones lo hemos hecho como género Homo, es decir, ya como humano, unos 200.000 años como sapiens, ¿no? Antes llegaron otros parientes, ¿no? Los de Neandertal y los de Denisovaro, y solo, fijaros la escala de tiempo tan grande, solo entre unos 6 y 8.000 años, si no fuera mucho, tenemos registros escritos, es decir, solo tenemos registros que nos digan exactamente cómo sentían, cómo pensaban, cómo se organizaban nuestros antepasados del periodo más reciente, porque en esas escalas de tiempo 6.000 años no es nada, ¿vale? Entonces, ¿cómo podríamos saber cómo hemos sido durante este largo periodo? Bueno, pues tenemos modos, pero son indirectos. Y uno de ellos es estudiando el comportamiento de nuestros parientes que siguen vivos, de otras especies de animales que compartimos con ellos antepasados hace unos 6 millones de años, tantísimo tiempo, y con los que tenemos incidencia en el ADN hasta un 98,7%. ¿Vale? Porque bueno, algo en común tendremos cuando tenemos antepasados comunes y tantísimo ADN en común. ¿Vale? Esto que más se nos parece son el Pan paniscus, que me he llamado bonobo, y el Pancreorodites, que es el chimpancé común. No, aquí se nota que he cogido otra ejemplar muy guapo. Para que sea hambre. Y cuando le tema. Y ahora como curiosidad, los primatólogos se plantean si realmente el género Pan tiene sentido. Y no deberían de ser el Homo paniscus y el Homo troglodites. No me preguntéis por qué, porque yo de eso no lo entiendo, pero sí que he leído que hay una cierta discusión de que realmente el género Pan no se sostiene mucho. Pues imagináis
tifostio legal que sería tío, si se decide que realmente somos el Homo sapiens, el Homo panismus y el Homo troglodytes. Ese sería un gran día para los animalistas, por cierto. Bueno, vamos a ver cómo son los parientes, ¿vale? A ver qué nos cuentan de los parientes. Entonces, os voy a enseñar 3 vídeos. Uno para llorar, uno para reír y uno para enamorarse. Porque ayer fue el día de San Valentín. Este es el de llorar, pero es de llorar porque es muy bonito. Lo que vamos a ver es una imagen, bueno, una pequeña secuencia de estos dos, que son 2 viejos amigos. Ella es una chimpancé que se está muriendo. De hecho, esta imagen está tomada, bueno, en un vídeo, unos días antes de que ella muera, se llama Mama. Y él es el director de tesis de Franz Van de Waal, que probablemente es el primatólogo más famoso que existe. Él también es primatólogo, profesor Jung Hof o algo así. Y nada, él ya está retirado, pero cuando le dicen que mamá se está muriendo, pues va a verla. Se llevan un tiempo sin verse, pero lo que vamos a ver es cómo se despiden 2 amigos, 2 viejos amigos, y es precioso, es muy emotivo. Mamá ya no quiere comer, ya se ha puesto en posición fetal, porque ella ya sabe que va a morir, ¿vale? Entonces ella está así ya totalmente abandonada, ¿no? Mama? Ja. Bueno, pero para no llorar, antes que empecemos a llorar, vamos a reírnos un rato, ¿vale? Ahora vamos a ver una cosa que es muy divertida. Ahora vamos a ver unos monos capuchinos que se va a hacer un experimento con ellos. Un experimento cabrón, por cierto, ¿vale? Porque a los monos capuchinos les gusta mucho el pepino. Pero hay una cosa que les vuelve loco y es la uva. Entonces lo que vamos a ver ahora es que le van a pedir que hagan una tarea y a cambio de la tarea a uno le van a dar un trozo de pepino y a otro le van a dar un trozo de uva, lo cual es profundamente injusto, ¿vale? Entonces, esto lo presenta Franz Van de Waal, precisamente que le dirigió la tesis de Jung Hof. Aquí está explicando un poco, ¿no? Este le dan el pepino y a que le dan la uva. Note that the first piece of cucumber is perfectly fine. The first piece she eats. Then she sees the other one getting grape and we will see what happens. So she gives a rock to us, that's the task. And we give her a piece of cucumber and she eats it. The other one needs to give a rock to us. And that's what she does. And she gets a grape. Y le dan la uva. And she eats it. The other one sees that. She gives a rock to us now. Gets again cucumber. She tests her rock now. Qué cabrón que es. She gives it. And she gets cucumber again. Yo quiero ver Bueno, y ahora vamos a ver un pequeño vídeo que nos va a contar cómo son los bonobos. Este es el vídeo de... Bueno, ayer fue el Día Internacional de los Bonobos, que ha sido el año que se celebra, y lo han hecho coincidir con el Día de San Valentín. Ahora vais a entender por qué se celebra el Día de los Bonobos, el Día de San Valentín. What's the difference between this animal and this one? One is a chimpanzee, the other is a bonobo. They look alike,
But what sets them apart above all else? Chimps kill each other. Bonobos do not. They're wonderful animals to be related to. They're peace-loving, hyper-sexed, and closely related to us. Along with chimpanzees, they share 98.7% of our DNA. Chimpanzees, they can be very empathetic, they can be very loving, but they also have this darker side. So, you know, they have war, they kill each other, they beat their females, and bonobos don't really have any of that. There's never been a reported case in captivity or in the wild of a bonobo killing another bonobo. With support from the National Science Foundation, Duke University anthropologist Brian Hare and his wife and colleague Vanessa Woods have studied bonobo behavior at a sanctuary in the Democratic Republic of the Congo. We're trying to understand how they In one study, bonobos opened a door to share prized treats with another. This was supposed to be a very human behavior. Bonobos' generous nature likely evolved because they live in an area where food is plentiful. They never had to fight or kill for a meal like chimps do. Females will work together to protect themselves from male aggression. Basically, bonobos are the ultimate mama's boys, and it's through your mother as a bonobo that you will gain access to other females. While chimps will fight to the death, bonobo conflicts are resolved with a little fighting and a lot of sex. They're the ultimate hippies, making love, not war. It's not just when they're angry that bonobos have sex. They have sex for really any reason whatsoever. How did two such similar species evolve so differently? Hare says understanding that may shed light on our own behavior, considering that we are a lot like both of them. But like chimps, we have that dark side. Bonobos don't have a darker side. So although they can't fly to the moon, they don't kill each other. I guess we can all learn a few lessons from the bonobos. For Science Nation, I'm Miles O'Brien. Bueno, ¿qué podemos aprender de lo que hemos visto de nuestros parientes más cercanos, de los chimpancés y la bonobos? Bueno, pues lo primero, y en esto cojo directamente una imagen que utiliza Franz de Waal en el mismo, es una charla de TED, ¿no? Que, donde lo de los monos capuchinos estos tan divertidos, ¿no? Lo que vemos en los dos primeros vídeos, el primero es un vídeo de amor entre dos individuos de dos especies diferentes. El amor no existe sin empatía. Entonces lo primero que estamos viendo es que tenemos que en el mundo natural nuestros parientes no tienen que ser empatía, ¿vale? Tienen que ser ayuda. Pero en el de los monos capuchinos, aparte de reírnos, hemos visto una cosa muy interesante y es el sentido de la reciprocidad. Uno se ha cabreado porque era injusto lo que le estaban haciendo. Y sin sentido de la reciprocidad no hay justicia. De hecho, en la moral, si queremos que pasar de los grandes pilares, la moral no deja de ser empatía y reciprocidad. Y lo que estamos viendo es que los animales también tienen ese sentido de la moral. Como quizá la moral no sea razonable, quizás sea algo que viene innata en la propia naturaleza, que se va desarrollando y se va volviendo más sofisticado, ¿vale? Lo segundo que hemos visto también es muy interesante, porque hemos visto que los bonobos y los chimpancés, en este último vídeo, ellos comparten un 99,6% del ADN, son muy parecidos en ADN, porque en comportamiento no lo son. Los chimpancés son agresivos y territoriales, los bonobos son pacíficos, los chimpancés tienen una jerarquía absolutamente rígida, los bonobos son muy hippies, tienen su jerarquía porque son muy relajadas, ellos viven en un patriarcado, los bonobos son matriarcados. Y la última es muy divertida, la dice Franz de Waal, pero da mucho que pensar, y es que los chimpancés resuelven sus problemas de sexo a golpe de poder, y sin embargo, los bonobos lo que hacen es que los problemas que pueden surgir entre ellos por temas de poder lo resuelven con sexo. Nos surge una pregunta, ¿estas diferencias que hay entre los bonobos y los chimpancés son genéticas o son culturales? Yo creo que son culturales. Y ya llegado a ese punto, la siguiente pregunta es, o la siguiente reflexión, nuestro ADN es más parecido al del bonobo. Sin embargo, nosotros somos tipo chimpancé a nivel cultural. Quizá esa agresividad, quizá esa manera de ser que tenemos, si es puramente cultural, ¿por qué no cambiar la cultura? Y convertirnos en algo más parecido a un bonobo. Y quizá hemos sido más parecidos a un bonobo durante una época de nuestra vida. Si nos ponemos a pensar en nuestros antepasados, ya sí, los antepasados humanos, ¿no? A lo largo de esa larga travesía por el Paleolítico, ¿no? Que llevó, bueno, realmente llevó casi 6 millones de años, ¿no? Desde que nos bajamos de los árboles, ¿no? La antropóloga Sarah Baffler Hardy
lleva muchos años trabajando en un tema que a mí me parece que no se conoce lo suficiente y que es sumamente curioso. Ella empezó a darse cuenta que las mamás de los otros primates tienen la responsabilidad total de sus crías desde que nacen hasta que son independientes, al 100%. A veces reciben ayuda de otras mamás, en el caso de los bonobos sobre todo, del padre muy puntualmente, pero normalmente la crianza es un 100% responsabilidad de la madre. Esto es imposible que fuese así con nuestras antepasadas, es literalmente imposible. Y se puede razonar y se puede hasta ponerle números. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un nacimiento prematuro, porque se nos estrechó la pelvis a empezar a caminar, entonces los niños tienen que salir antes, pero además como nos crece el cerebro, nacen muy desvalidos, no nace como nace un bonobo, como nace un chimpancé. Pero es que encima tenemos un largo periodo de dependencia, porque tenemos una madurez que es muy retardada, así como los chimpancés y los bonobos al nada están ya andando y son más independientes, nuestros niños, ya lo sabéis, son muy dependientes de la madre durante muchos años. Pero es que encima se junta con que nosotros tenemos un corto periodo de lactancia. Ellas no, ellas hasta que los niños no, hasta que sus bebés no son independientes, no pueden volverse a quedar embarazadas. Nosotras no, nosotras podemos juntarnos con un montón de retoños, entonces te entiendes, ¿vale? Pero es que además, como tenemos un cerebro tan grande, encima tenemos una altísima demanda calórica, con lo cual se hace literalmente imposible que las mamás se pudieran responsabilidad por sí mismas de sus niños durante el periodo del Paleolítico. Entonces, la única forma es haciendo una crianza compartida con todo el clan, que es lo que ella le llama la crianza cooperativa. Entonces, todo el clan se responsabilizaba de todos los críos. Pero como los críos son los más valiosos, eso evidentemente impone un cierto tipo de cultura, donde los abusones, donde la gente agresiva no tiene lugar, porque al final los críos están dependiendo un poco de todo. Pero si esto da que pensar, porque yo creo que da mucho que pensar, ¿vale? Hay otro tema que da más que pensar, ¿no? Que es el cuidado de los enfermos. Está ya más que documentado que en esas condiciones tan absolutamente duras en las que vivieron nuestros antepasados, ¿no? Pasando por glaciaciones, con problemas de endogamia, porque al ser una población tan baja se cruzaba mucho entre ellos, con lo cual parece como que tenían un porcentaje bastante alto de discapacitados, de gente con problemas, etcétera, cuidaban de los enfermos. A mí hay dos casos que me llegan al alma, ¿no? Uno es el de Benjamina, que bueno, se me ha dado hueso de Atapuerca. Benjamina es un Homo heidelbergensis que vivió hace medio millón de años en Atapuerca, que era una niña que tenía una enfermedad que se llama craniosintosis, bueno, una enfermedad en el cerebro que la hacía ser, en el cráneo, que esa niña tuvo que ser profundamente deforme, totalmente incapacitada y probablemente también con una discapacidad mental muy fuerte. Pues esta niña vivió hasta los 10 años. Y si vivió hasta los 10 años, no solo fue porque su madre la cuidó, sino porque toda la tribu la cuidó. Y luego hay otro caso que tenemos muy simpático, en Irak, ¿no? Que se llama Sharidat 1. Este es un neandertal de hace unos 40.000 años que vivió hasta los 40 años. Que eso en aquella época es el equivalente a vivir hoy hasta los 80 años. Bueno, pues Sharidat 1, el hombre era un decho de virtudes. Era sordo, era cojo, era manco, tenía otro tipo de discapacidades. O sea, es literalmente imposible que este hombre hubiera llegado a los 40 años como llegó, si no llega a ser porque toda la tribu de alguna manera le ayudó. Bueno, está claro que eran altruistas, está claro que tenían una fuerte cohesión social entre ellos. Pero la pregunta que nos hacemos es, ¿su comportamiento social era, quizá, esto es una pura reflexión, quizá era más tipo bonobo, más que tipo chimpancé como es ahora? ¿Fueron nuestros antepasados más cercanos a los bonobos y algo pasó que nos volvió chimpancé? Yo creo que sí, pero estos son, lo que he dicho, que no vamos a ver mucho en el terreno de la subjetividad, porque por una parte tenemos datos, pero por otra parte tenemos datos cogidos con alfileres y que de alguna manera podemos interpretar de muchas maneras, ¿vale? Y yo creo que eso ocurrió cuando cambiamos de edad y nos adentramos en la edad de la razón. La edad de la razón básicamente la podemos fechar en la revolución neolítica. Se estabilizó el clima, se inventó la agricultura y la ganadería, pasamos de ser nómadas a ser sedentarios y en un periodo de tiempo muy corto pasaron un montón de cosas muy interesantes. Se inventó la cerámica, vino la revolución de los metales, inventamos la escritura, ampliamos la visión espacio-temporal porque teníamos que empezar a planificar las cosechas. O sea, la vida se hizo muy complicada. Claro, los asentamientos crecieron muchísimo, prosperaron, empezó a aparecer el comercio, las comunidades se fueron volviendo muy complejas, es decir, es un salto adelante lleno de luces y de sombras. ¿Por qué? Porque hubo una acumulación de bienes, las sociedades se volvieron muy complejas,
empiezan a haber cosas además que nos podemos imaginar, que si tu agua está por encima de mi agua y me estás ensuciando mi agua, que si yo me he quedado sin cosecha porque no sé qué, para que él tiene mejor cosecha. Uno puede tratar casi de imaginárselo y de llegar a la conclusión de que probablemente se disparó la violencia, de manera completamente generalizada. Pero esto que no deja de ser una deducción, resulta que se ha comprobado este verano, más o menos. Se publicaron, creo que fue en el mes de junio, se publicó un artículo de Mónica Carmen, un grupo de investigadores grandes, que ellos analizaron de un montón de individuos repartidos por todo el planeta, porque lo que os voy a contar pasó en todo el planeta simultáneamente de hace unos 7.000 años, y lo que observaron fue una fuerte disminución en la diversidad genética. Pero además una disminución muy curiosa, porque se observa en el cromosoma Y, que es de herencia paterna, pero no en el ADN mitocondrial, que es de herencia materna. De hecho, hicieron cálculos, ¿vale? Hicieron cálculos y llegaron a la conclusión que 16 de cada 17 hombres probablemente murieron antes de reproducirse. ¿Por qué? Entonces llegaron a estos 3 individuos, un mes más tarde, ¿no? Y ellos sacaron un paper, que esto también es una suposición, ¿vale? Probablemente se desató la violencia de tal manera que aquí tenemos el origen de la guerra y del machismo. Marisa se está emocionando. ¿Por qué? Pues porque llegaban de un clan al clan de al lado, pum, pum, se cargaban a todos los hombres, a todos los niños, pero las mujeres no, porque las mujeres eran muy útiles, muy valiosas, porque servían para reproducirse, servían para cuidar el ganado, servían para labrar la tierra. Entonces por eso nosotras sobrevivimos mucho más y la diversidad genética de aquella época es mucho más grande. Claro, en este ambiente así tan bonito fue como surgieron las primeras civilizaciones, que son sociedades fuertemente estratificadas. Y esto es muy curioso, porque fijaros, esta es la pirámide social del antiguo Egipto, de los mayas y de la India. Y son clavadas. Todas pivotan en torno a gente que se ocurrió por aquí abajo y por arriba soldados, porque la necesidad de defensa es muy fuerte, porque viene de una violencia generalizada. Entonces la gente lo que quiere es que le defiendan. Pero es que además, como la logística se ha vuelto tan complicada, para estas personas que vienen de una tribu nómada sencilla, también tienen necesidades de logística. Con lo cual, que tienen arriba funcionarios, lo que tienen es un cuerpo de gente que se encarga de la logística, de la defensa, y encima de todo, lo que tenemos una representación de las deidades, porque es profundamente jodido estar por aquí abajo. Con lo cual, de alguna manera, yo tengo que pensar en que va a existir otra vida y que el que está ahí arriba en realidad está representando esa otra vida. Entonces, es curioso, pero son todas iguales. Y apareció el pecado. Este es el pecado original. Este es el pecado del que tenemos que librarnos, porque todavía no nos hemos librado de él. La vida se cosificó, es decir, convertimos a los individuos vivos en una cosa que se le pone un precio, se compra y se vende y se desecha. Y eso, desde el punto de vista, es un pecado. Y lo vemos en todo el estrato de abajo de las pirámides, que son esclavos que se compraban y que se vendían y que no tenían derecho ninguno. O sea, su dueño tenía derecho sobre ellos. Pero también lo vemos en la ganadería. Una cosa es cazar un animal para alimentarte en una ley natural de supervivencia, y otra cosa es ya, bueno, en fin, hacer con los animales, ¿no? En la ganadería. Y luego aparece la guerra, pero ya la guerra no como un enfrentamiento más o menos natural, que seguro que en el Paleolítico se dio sino como una agresión planificada. La guerra como una agresión planificada es un profundo desprecio a la tierra, y esto es evidente que también es síntoma de que la vida se ha cosificado, ha perdido valor, y el machismo. Las mujeres no competimos en cosas, en cierta medida seguimos siendo. No, ya menos. Vamos a verlo desde el punto de vista de la estructura de los niveles mentales. ¿Cómo eran en la edad de la inocencia? Pues seguramente eran grupos que vivían al día, con una visión espacio-temporal tremendamente local, que cuidaban de los niños, que cuidaban de los enfermos, que cuidaban de los discapacitados, lo cual nos hace pensar que tenían una fuerte cohesión grupal, con mucho ejercicio de altruismo. Pero nos metemos en la edad de la razón, se desata la violencia y todo se vuelve muy complejo. ¿Y qué es lo primero que ocurre? Pues que aparece un color que le llaman el rojo, que es egoísmo, pero egoísmo por miedo, porque la gente tiene miedo, porque vive en un entorno muy hostil, entonces si mira su ombligo necesita sobrevivir como sea. Es la cultura del miedo como arma de poder, y es lo que básicamente representa como arquetipo de mafia, ¿no? Es una cultura tipo mafia a nivel social. Luego ya aparecen las primeras civilizaciones y aparece el conformismo. Dice, bueno, vale, yo
trato de no tener miedo insertándome en la pirámide en donde sea y que me defiendan. Al final, ¿qué es lo que tenemos? Una cultura de arriba abajo, basada en roles muy rígidos, que está perfectamente representada como arquetipo por un ejército. ¿Y en qué? Ay, perdóname. ¿Y en qué creen? ¿Cuál es su universo de creencias? Claramente creen que la vida se puede clasificar. Probablemente creen que probablemente, o sea, seguro que hay un convencimiento de que el orden establecido es el único orden posible, porque de hecho, aunque de vez en cuando hay rebeliones y tal, pero son rápidas, no, la gente no se revela tanto. Bueno, en China sí hubo mucho levantamiento. Hay creencia en futuras vidas, porque al fin y al cabo uno tiene que conformarse, y cómo se conforma, diciendo esta vida es una desgracia, pero iré al cielo, o me reencarnaré en algo mejor, en el caso de los hindustas, y luego una identificación de los gobernantes con deidades. Eso creo también al establecimiento del orden social. Claro, esto no es el final de la historia. Luego pasan muchas más cosas. Y aquí lo que he hecho ha sido pintar los grandes hitos, ni están todos, ni seguramente seguro que me he dejado alguna otra importante, ¿vale? Pero es un poco por representarlo. Estos son los grandes hitos de los últimos 25 siglos, que han pasado un montón de cosas. En blanco, hitos filosóficos, hitos científicos, hitos tecnológicos, hitos sociales. Entonces, si os fijáis, o sea, simplemente mirándolo así, lo que vemos es aquí un pico de cosas, pasan un montón de cosas alrededor del siglo V o VI, ¿vale? Luego aquí hay como un gran vacío donde parece que no pasa nada, y luego cada vez empiezan a pasar un montón de cosas, y ya en el siglo XX hay una explosión de cosas que pasan, ¿vale? Y luego esto ya no me voy a parar a pensarlo, ¿no? Pero es curioso cuando uno superpone cómo ha sido el clima, ¿no? Y entonces notas cómo hubo lo que se llama el óptimo climático medieval, que probablemente estimuló el comercio y fue lo que lanzó el Renacimiento, y luego probablemente la caída de hielo también de alguna manera potenció cierto que el hombre de alguna manera espabilara, ¿no? Porque hacía mucho frío en Europa realmente, y que además se intentara ir por todo el mundo, ¿no? Pero bueno, eso. Lo cierto y verdad es que de la mano de todas estas cosas que pasan también evoluciona la visión del hombre, ¿vale? Entonces, si inicialmente habían salido estos colores basados en el egoísmo y el miedo y el conformismo, a raíz del Renacimiento y ya estableciéndose la Ilustración, aparece el color naranja, que tiene una perspectiva racional, empieza a poner el foco en conseguir logros, y aparece una cultura basada en la meritocracia, en la competencia, en el éxito. En este caso el arquetipo empieza a ser una máquina. Y ya abandonamos esas culturas que son como conformistas, que son más tristes. Y ya para el siglo XX, empieza en el XIX, aparece un nuevo color, que es el color verde, que tiene una perspectiva plural, que trata de ser racional, pero también quiere ser emocional. Una cultura paternalista de empoderamiento, donde dice que su arquetipo es la familia. Entonces, ¿qué está pasando? Pues está pasando que se está revalorizando la vida, que se está estableciendo la meritocracia como un principio de base para la organización social, que se está sustituyendo la competitividad, el esfuerzo, el éxito, entran ya como una fórmula, ¿no? Y la religión se la tiene como un segundo plano, cada vez más. Esto no significa que en el siglo XX seamos verdes, y esto fuera en el XVII, no, en el siglo XX somos de todo. Depende básicamente de dónde has nacido, de tu entorno cultural. En los países más pobres, en sitios más desfavorecidos, sigue habiendo rojo, sigue habiendo ámbar, y lo sabemos. En los países más prósperos hay donde estamos, donde en general la cultura es naranja yendo hacia el verde, ¿no? La naranja es la que ha dominado hasta hace nada y ahora se empieza a permear de mucho verde, ¿vale? Pero sigue habiendo también en los países ricos rojos, porque la mafia, la delincuencia, todo eso siguen unas organizaciones, tienen el terrorismo, por ejemplo, son organizaciones absolutamente rojas, que tienen esa mentalidad de miedo y de esa cultura, ¿no? de arma de poder por agresión, ¿no? Y así llegamos al siglo XXI, siglo de la revolución digital. Siglo que yo creo que llegamos a los primeros años con la euforia de la que veníamos del siglo XX, con un montón de luces, ¿no? Venido luces porque la democracia ha sido internacionalmente aceptada como el único sistema, aunque solo sea sobre papel, ¿vale? Viene con luces porque hay un reconocimiento de igualdad de derechos, porque la pirámide de clase ha dejado de ser esa cosa rígida y horrible y ahora se ha hecho porosa, se puede subir, se puede bajar, ¿no? Con lo cual, de alguna manera, ese conformismo se empieza a cambiar por esperanza, porque la gente tiene esperanza, es una nueva manera de ver la vida. Hay un alto desarrollo filosófico, científico, tecnológico, está aumentando la sensibilidad social hacia los más desfavorecidos, con lo cual dices, pues vamos bien, pero no vamos bien.
No vamos bien porque de repente nos damos cuenta que hay sombras, que nunca ha dejado de haber sombras, y encima esas sombras se van alargando, se van poniendo cada vez más oscuras y empiezan a generar sensación de mucho miedo. O sea, esto probablemente se disparó a raíz de la crisis financiera de 2008, pero fue el disparadero, pero eso estaba ahí ya presente, ¿vale? Eso estaba presente y ahora ya se ha hecho omnipresente. Tenemos un desastre medioambiental. No solo tenemos un cambio climático, sino que estamos convirtiendo el planeta en un auténtico estercolero, donde no se va a poder vivir. Tenemos un problema de superpoblación de humanos. Somos 7.500 millones de mamíferos grandes demandantes de recursos. Esto es una burrada. O sea, ya no es que no puede seguir subiendo, es que habría que plantearse a medio plazo ver cómo hacer una disminución humana, porque somos demasiados. Hay unas desigualdades que mejor ni hablar, pero es que encima con la robotización es más que previsible que vamos a tener una pérdida de empleo masiva. Y así el número de la pobreza. 800 millones de personas en situación de pobreza extrema, 150 millones de niños con desnutrición crónica, 50 millones de esclavos. Y este último número también me parece fabuloso. Hay 800.000 personas al año que se quitan la vida, que van contra el instinto de supervivencia y están tan desesperados que se quitan la vida. Pero si me dijeran ahora mismo cómo pondría el mundo en imágenes, diría el famoso pato de Greenpeace lleno de plástico, ¿no?, representando el desastre medioambiental, fábricas llenas de robots, ¿dónde están esos trabajadores que probablemente no saben ganarse la vida de otra manera y que están perdiendo el empleo? Migraciones masivas de un lado a otro de personas que están desesperadas, que huyen de la violencia, que tienen hambre, que necesitan una casa y que se encuentran con un muro. Aquí no pasa que no cabe. Eso está pasando en el mundo. Y luego Juego de Tronos, América First, Rusia First, China First, Brasil First, lo mío First, lo tuyo Second. Cada vez que las banderas se agitan con virulencia, a mí me da susto, porque siempre pasa eso, ¡pum!, guerra, y se están agitando con mucha virulencia. Y luego ya sabemos que estamos yendo hacia situaciones que nos empiezan a poner un punto de juego de punta, porque parece como que la libertad está empezando a ser una cosa del pasado. Con lo cual, después de esto, ¿cómo que he venido convencido que seamos utópicos, no? Ya me he puesto con ganas de llorar, ¿qué hacemos? Nos vamos todos a beber cerveza para quitarnos la depresión. Sí. Bueno, pues no. Ahora viene lo difícil de esta charla, ya es convencer que hay razones para mantener el optimismo y que tenemos que convertirnos todos en utópicos fascinantes. Porque viene una nueva edad, que es la edad de la empatía. Bueno, íbamos contentos y felices, porque parecía que la cosa iba prosperando, ¡pum!, y nos encontramos con una realidad que da miedo. ¿Y qué estamos haciendo? Gasolina al fuego, o sea, involución, ¿vale? Pero a lo mejor lo que está pasando es que hemos llegado a un punto donde hay que dar un salto cognitivo de verdad. A lo mejor lo que está pasando es que todos estos colores están monos, aunque es indudable que de mejor que rojo, está más claro que el agua, ¿no? Pero todos son egoístas. Todos tienen una perspectiva puramente egocéntrica. Hasta el verde, hasta el más mono, al que te dice que hay que ser paternalista y empoderar y tal, se mira su ombligo. Y sí, lo que está pasando es que tenemos que cambiar 180 grados de perspectiva y coger una perspectiva transpersonal, empezar a pensar en los demás y dejar de mirarnos el ombligo. Y eso es un cambio tan brusco que cuando hemos llegado aquí nos ha dado tanto vértigo que hemos hecho así. Porque no sabemos si vamos a tener fuerza suficiente. Esto es lo que dice la teoría integral que va a pasar ahora, y de hecho ellos dicen que ya hay muchos individuos en el mundo que empiezan a pensar como ti, ¿vale? Con esa perspectiva diferente, ¿no? Que la cultura que dice que tendrá será una cultura de autogestión orientada al bien común y que estará inspirada en organismos vivos. Esto lo voy a explicar ahora un poquito mejor. Vamos a poner otro ejemplo. Un avión despegando, va por la pista, pasa el punto de no retorno. ¿Qué pasa? Pues dos cosas. O se la da o despega. Esa es nuestra sociedad. Hemos pasado el punto de no retorno. O despegamos y pasamos de la tierra al cielo y empezamos a volar, es decir, estamos dando un salto fuerte, o nos damos. Y eso ya de pisar el freno, como estamos haciendo, eso ya sale el avión para el lado, ¿no? Pero la pregunta es si podemos elegir. Y la respuesta está en que tenemos que recordar que tenemos libre albedrío, que somos nosotros los que escribimos el mañana, que no estamos colonizados por ninguna especie de reptiliano, ¿no?, que nos tienen aquí subyugados. No. Mañana, ¿qué va a pasar? Lo que decidamos nosotros. Tampoco vamos a decidir estrellarnos, ¿no? Claro que esto tiene truco. Esto tiene truco, ya vuelvo a la primera parte donde he contado todo ese rollo que llegaba al final simplemente para decir que aquello en lo que creemos condiciona la fórmula que actuamos. Y según cómo actuamos,
es lo que vamos a crear mañana. Por eso es tan importante que pongamos en revisión aquello en lo que creemos. Pero no lo de por encima, no, el fundamento. Hay que irse a la raíz, ¿vale? Al credo de base, en el que todos creemos en lo mismo, básicamente. Y después ya por arriba es cuando empiezan a surgir las diferencias. Porque es un tema cultural, al fin y al cabo. Entonces, por ejemplo, ¿no? Y voy a decir cosas que suenan así. Asociamos progreso a tecnología. ¿Por qué va a ser progreso a tecnología? ¿Por qué la tecnología es progreso? Asociamos éxito a ser número uno. ¿Por qué? Porque hay que ser número uno de nada. Si lo que somos empáticos. Yo quiero ser número uno y que todos los que vengan detrás no sean número uno. Pues si me caen bien. Yo creo que seamos número uno, ¿no? Asociamos trabajo con medio dignificante. Yo no, a mí no me gusta trabajar. Y además yo hace muchos años que hago un experimento social. Llego el lunes a la oficina, me monto en el ascensor y cuando se monta uno digo, lunes. Y todo el mundo, lunes. Y cuando llega el viernes me monto en el ascensor y digo, ¡ah, viernes, todo el mundo, viernes! ¿Será que nos gusta trabajar? Y luego, asociamos propósito a productividad y eficiencia. ¿Pero por qué? Es que somos cosas que tienes que dar a la manivela. Y luego estamos totalmente convencidos de que solo nos mueve el egoísmo. ¿Por qué? Si también somos empáticos, si somos buena gente. ¿Por qué no nos planteamos ese tipo de cosas? Y a mí me gusta mucho esta frase de Santiago Pando que dice, si cambiamos la forma de ver las cosas cambian de forma. Es decir, hay que ser autónomo. Y también yo vuelvo al Buda, ¿no? El Buda lo he visto, ¿no? Esto está en los sutras, lo que pasa es que está muy largo y yo lo he resumido, ¿no? Que el Buda dice, no creas en algo simplemente porque muchos lo crean o finjan creerlo. Cree solamente después de someterlo al dictamen de la razón y a la voz de tu corazón. El Buda dice incluso que no le crean ni siquiera porque le diga, da igual. Tú tienes que creer lo que tú de verdad estés convencido y todo tienes que analizarlo mucho. Es decir, el Buda nos invita a ser rebeldes de pensamiento. No somos rebeldes de pensamiento, porque no analizamos aquello que creemos, porque estamos siempre convencidos de que llevamos la verdad absoluta. ¿Cómo cambiamos? Esta es nuestra perspectiva individual de ahora. Esta imagen, que es súper triste, somos nosotros, estamos en venta junto a todos los animales. Tenemos un cartelito que pone lo que valemos, que pone la fecha de velocidad que tenemos, que pone si somos desechables. Eso es lamentable. Y luego tenemos una hoguera, para superpoblación, problemas, todo lo que hemos dicho antes. Pero es que encima estamos metidos en un círculo vicioso, porque como somos egoístas, nos cosificamos por miedo, ese miedo genera más cosificación, y es como lo que tenemos ahora mismo liado, la posverdad, la manipulación, la confrontación, el odio, la segregación, pum, 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 y se retroalimenta, y cada vez más, y vemos que está subiendo, es que se está calentando y que está subiendo el nivel. ¿Cómo se para esto? Pues decidiendo que queremos cambiarlo de manera radical, convirtiéndose en un actor radical del cambio. ¿Tú quieres cambiar radicalmente el mundo? Sí, pues a ser un actor radical. Dejamos el egoísmo y lo cambiamos por empatía. En el momento en que esta rueda, el motor, en vez de ser egoísta, sea transpersonal, sea empático, empezaremos a descosificarlo. Y cuando empezamos a dejar de sentir que nos tratan como una cosa, empezaremos a sentir seguridad. Y cuanto más seguros nos estamos, más levantaremos la mirada del ombligo y más empáticos seremos y miraremos más al lado. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se convierte uno en un radical? Pues según esta señora que yo sigo mucho, porque es un hombre muy bueno y muy listo, él dice que el verdadero radicalismo de nuestra época es la compasión. Es jodidamente difícil ser compasivo, si para ir a pensar. O sea, lo fácil es buscar un malo. Ese es malo. Voy a partir en la cara, ¿no? Y uno se cae desahogado. Lo difícil, de verdad, es dejar de echar gasolina al fuego. Es dejar de hacer juicios morales. Es practicar el altruismo incluso con las personas que peor te caen. Eso es lo verdaderamente difícil. ¿Queremos ser radicales y cambiar el mundo? Practicamos la compasión. Vamos a pensar en la perspectiva egocéntrica de nuestros modelos de sociedad. ¿Cuál es la premisa del modelo actual a nivel mundial? La premisa es que tenemos instinto de supervivencia, ¿no? Tenemos que resolver nuestras necesidades. La premisa es que somos diferentes, ¿es verdad? Somos diferentes, no hay dos que sean iguales. Y la premisa es que tenemos derecho a la libertad, que ya nos ha costado miles de años ponerlo en un papel. Nos ha costado miles de años, pero bueno, ahí lo tenemos, hace 200 años que lo escribimos y bendito sea que se quede escrito. Y luego hacemos una fórmula de progreso que se basa en estas premisas. Bien. Como tenemos instinto de supervivencia, eso estimula nuestro egoísmo, pues lo que tenemos que hacer es dejar que la gente persiga su beneficio individual, dejar que la gente compita y procurar hacer un entorno donde esa competencia por el beneficio individual de alguna manera sea justa, sea en libertad, donde no se generen monopolios, grupos de poder, etcétera, ¿no? Y con eso llegamos a la fórmula del progreso. Y luego en cuanto a modelo social, pues bueno, seguimos teniendo relaciones por ejercicio de poder,
por cadena de mando, lo que pasa es que sí que es cierto que ahora no están impuestas golpes de dictadura ni tal, ¿no? Uno lo mira y dice, bueno, pues no tiene mala pinta, ¿no? Esto puede funcionar. O sea, no funciona. Y sabemos que no funciona. No funciona porque no funciona. Es muy fácil. Primero, porque siempre que tiene estas relaciones por ejercicio de poder, muchas veces se cometen abusos, porque a la gente al final se vuelve un poco como raro lo del poder. Y luego, otro tema. ¿Por qué somos egoístas? ¿Qué le pasa al hobbit que encuentra un anillo y sufre el influjo del anillo? Que se vuelve Gollum. ¿Sabes? ¿Qué somos? ¿El lobo Gollum? No somos el lobo Gollum. De verdad, ¿cómo podemos tener un modelo de progreso basado en que somos todos Gollum y tesoros? No. Y luego que manera con competir. Para que nos pongan una etiqueta y digan, a ver, ¿cuánto vale este? ¿Cuánto vale este? ¿Cuánto vale este? Que ya está caducada. Hombre, no, o sea, eso tenemos que reflexionar un poco ese modelo, ¿no? Porque al final de progreso, hombre, pues yo miro las imágenes que hay en el siglo XXI y a mí lo que se me cae es la lágrima y la cara de vergüenza. Estas son imágenes de ahora. Eso es un progreso. Y claro, ¿qué está pasando? Pues que se estira la cuerda y puede terminar por romperse. Entonces vienen imágenes de un pasado que no queremos repetir con nada del mundo, porque además ese pasado viene diciendo que va a poner un plato de comida en todas las mesas y a lo mejor hasta el principio lo pone. Voy a ser muy buena, luego ya lo quita. Y lo primero que hace es que lo acepto. Y entonces ya sí que vamos para atrás, pero de cabeza. ¿Vale? ¿Qué es lo que yo creo que hay que hacer? Cambiar la perspectiva. Cambiar la perspectiva a una perspectiva diferente y montar unas ecuaciones distintas. Por ejemplo, ¿tenemos instinto de supervivencia? Sí, hombre, sí, pero que no se nos olvide que también tenemos instinto de afecto. Que también buscamos afecto una vez que tenemos la supervivencia recubierta. Somos diferentes, bendito sea, somos diferentes, no hay dos iguales, a eso mantengo lo mismo. Pero en el derecho a la libertad ya hay lo otro, el derecho a la vida digna, que por cierto está escrito en todas las constituciones, pero normalmente no se cumple. Bueno, pues vamos a tenerlo en papel y además interiorizarlo. ¿Y qué fórmula de progreso podemos poner? Pues una búsqueda individual y en libertad del bien común. Eso solo se consigue cuando todos tenemos una perspectiva que no es egoísta. Y solo tenemos que acordarnos que hemos sido así durante muchos millones de años. O sea, es que tampoco tenemos que cambiar de especie. Es que nuestra especie ha sido así. O sea, hemos sido una gente altruista y hemos sido una gente profesional que miraba en el bien común. ¿Por qué no podemos volver a serlo? ¿Y por qué no pensamos que diversidad igual a riqueza y cooperar? En vez de competir yo contigo, después de los dos vale más, ¿por qué no nos aprovechamos que somos distintos y cooperamos para sacar más cosas? Quizás esta es la nueva fórmula del progreso. Y quizá podemos olvidarnos ya de las pirámides, que llevan muchos años, y empezar a inspirarnos en las teorías de sistemas y en los sistemas complejos, y empezar a pensar en inspirarnos en la vida, en colectivos autorganizados, en relaciones asimétricas espontáneas, en que el orden social salga como una propiedad emergente. Al final, esto sí te lleva a progreso. Te lleva a progreso porque para empezar no nos vamos a cargar del planeta, porque el consumo lo vamos a sostener, porque parte del bien común va a ser tener una casa común. Cuando dejemos de esa obsesión por competir, nos quitaremos ya el cartelito de venta y ya dejaremos de estar en venta. Y sobre todo porque se acabará la violencia y se acabará. Esto tiene un tema y es que esto no se puede imponer. Esto es una utopía. Las distopías se imponen. Cualquier distopía es por imposición. Una distopía la puedes imponer o por manipulación o con una bota militar y se acabó chimpú. Una utopía, por definición de utopía, nunca se puede imponer. Esto solo se consigue si la gente de verdad se lo cree. Y si la gente quiere cambiar el mundo de esta manera. ¿Vale? Esto tiene que ser siempre un ejercicio de libertad. Hay aspectos prácticos que son muy complicados, como por ejemplo, una autoorganización no es trivial, pero aquí tenemos la tecnología que lo mismo puede venir en nuestra ayuda. La tecnología, por cierto, voy a hacer una apreciación, la tecnología es neutra, la tecnología no es ni buena ni mala, que se lee muchas tonterías últimamente por las redes. Lo que es bueno o malo es las consecuencias de un uso bueno o un uso malo, es decir, con la motivación con la que tú usas. Y aquí tenemos un ejemplo de la tecnología más simple posible, un palo. Un palo es una tecnología simple. Un palo yo lo puedo utilizar para regarle en la cabeza a uno que me cae mal, o lo puedo utilizar para regar un molino, ¿vale? Pero el palo no es ni bueno ni malo. Pues igual ocurre con todas las tecnologías, pero con algo que también es de perogrullo. Cuanto más sofisticada es la tecnología, más radicales son las consecuencias de un buen uso o de un mal uso. Un mal uso de una tecnología muy sofisticada te puede llegar a un desastre, un buen uso te puede traer muchas cosas muy buenas. Y vamos a poner 3 ejemplos de nuestra época. Plataformas digitales. Se pueden usar para centralizar el poder. Mal, vamos, porque ya sabemos lo que pasa cuando se centralizan los poderes.
O todo lo contrario, o se pueden utilizar precisamente para descentralizar el poder, para que todos podamos estar en contacto con otros, con todo, sin necesidad de intermediarios. Y yo aquí tecnologías como el NetCloud, como el Bitcoin, las cadenas estas, la blockchain, estas van en este sentido, en tratar de descentralizar y en tener confianza mutua sin necesidad de tener que cargar en un medio, tomando las decisiones. Información, estamos en la época de la información. La información, según cómo se trate, va directa a la manipulación, manipulación en espíritu, o puede darte conocimiento en libertad. Y los robots. Los robots, según cómo, terminan por polarizar la riqueza. Los dueños de los robots serán inmensamente ricos y los que no tengan robots no tengan trabajo se mueren de hambre, de asco y de desesperación. O todo lo contrario, o los robots van a ser un acelerante del cambio de modelo. Y os voy a poner una historia muy simple, muy simple, muy simple. Imaginaros un pueblo, ¿no? Una gente del pueblo que vive como se supone que vivimos, ¿no? Cada uno se especializa en hacer un trabajo y nos intercambiamos las cosas que producimos cada uno, ¿no? Y aparece un marciano bueno y le hace un regalo. A cada uno le regala un robot que es capaz de hacer el 95% de su trabajo. Es una putada. Tienen que salir corriendo, gritando en griego, apocalipsis, hecatombe, catástrofe. O por el contrario, les acaban de hacer el gran regalo que le pueden hacer a un ser, que es el tiempo. Le acaban de regalar tiempo. ¿Por qué? Porque el 95% de su trabajo lo va a hacer el robot. Ese tiempo lo puede dedicar a otra cosa. Vamos a recapitular un poco. ¿Qué tenemos en común con el resto de los primates? Somos emotivos y somos tecnólogos. A ver, ellos son unos tecnólogos muy sencillos, pero al fin y al cabo, tecnología que es, dícese de un cacharro que hace cosas para facilitar la vida. Ellos se apañan con cosas para hacer la vida. ¿Qué nos diferencia de los primos? Porque cuando vemos un árbol de manzana, tanto ellos como nosotros nos buscamos las mañas para llegar a las manzanas, los tecnólogos. Pero nosotros vamos un paso más allá, somos metafísicos, porque empezamos a hacernos preguntas. Estamos preguntando por qué se cae la manzana del árbol, por qué gira la Tierra alrededor del Sol, cómo se forma el universo, qué es la vida, existe el amor, qué es el bien, es lo bueno razonable, por qué hay algo en vez de nada, y ya se nos va la pinza, y queremos saber todas estas cosas. Esto probablemente nuestros primos no se lo plantean. A lo mejor un poco, sí, ¿no? Pero vamos, en principio somos los únicos metafísicos. Entonces, ¿cómo es el círculo de la vida, la cadena de la vida? Pues en el centro está claro que la vida es supervivencia, pero eso es una tautología. Realmente decir que la vida es supervivencia no aporta nada, porque es que si no hay supervivencia no hay vida. Y si hay vida es porque hay supervivencia. Y hombre, la supervivencia, yo aquí ya cambio la pirámide de Maslow, pues es verdad que tiene necesidades fisiológicas, seguridad y luego algo de calidad, ¿no? También vamos buscando tener algo de calidad. Y utilizamos conocimiento como medio para esa supervivencia. Pero esta es la vida que tiene una mariquita de jardín, esta es la vida que tiene una cucarachita, esta es la vida que tiene... Toda la vida tiene eso en el centro. Pero luego hay algo más, surge el efecto. Y eso, en cuanto la vida se hace un poquito más complicada, ya hay otro propósito. Porque al final, si os paráis a pensar, esto es como lo de José Mota, lo de sé que se va, pero dispara tonterías. Pero claro, a una mariquita de jardín ya le va bien, ¿vale? Pero ya cuando somos un poquito más sofisticados vamos buscando otra cosa. Pero es que hay una tercera, que es donde estamos nosotros, el conocimiento. Todo esto lo va incluyendo. Nosotros tenemos que sobrevivir, sí, pero también buscamos afecto, pero también buscamos conocimiento. Esto es una vida plena de un ser humano. Si os paráis a pensar, esto supone, en la supervivencia, ¿vale? Tenemos la tecnología, tenemos el ocio, tenemos el trabajo, tenemos que sobrevivir. Pero en el afecto necesitamos relacionarnos con otros. Pero no solo con nuestra familia, con nuestros amigos, con más gente, con animales, con el mundo. Pero tenemos que pensar más en el arte, que es la máxima expresión que hay de los sentimientos, del amor. Pero es que en el círculo más amplio, que es el propio nuestro, necesitamos tiempo para la espiritualidad, tiempo para la ciencia, tiempo para la filosofía. Si os fijáis, vivimos en un modelo de sociedad que nos tiene transformados en una mariquita de jardín. Pero dedicamos todo el tiempo a esto. Y lo poquillo que nos sobra, al afecto. Poquillo, ¿no? Que nos sobra. Al conocimiento, ni de coña, no tenemos tiempo. Y entonces ahora estamos escandalizados porque vienen unos robots a quitarnos el trabajo y vamos a dejar de ser unas mariquitas de jardín.
Pero si deberíamos estar, bueno, que la mariquita me va a ver, una cucaracha que es más fea, ¿no? Tendríamos que estar encantados, lo que necesitamos es todo lo contrario, necesitamos tiempo para tener una vida plena, porque somos seres ya muy evolucionados, no podemos seguir viviendo dedicados a la supervivencia, ahí con el caramelito del éxito y del progreso y tal, no. Ya termino, ¿vale? ¿Cómo ser un utópico practicante? Yo creo que en Occidente deberíamos de empezar por dejar de ser soberbios, somos muy soberbios, tenemos la cultura del referente inocente que todo lo sabe. Y eso nos impide ver la realidad bonita que es. Si dejamos de ser soberbios, nos damos cuenta de cosas, nos damos cuenta de que el universo es asombroso, que la vida es un milagro y que la conciencia es magia, lo cual lo convierte a todos en Harry Potter. Y además nos damos cuenta de lo mejor de todo, y esto también es para la supercina, nos damos cuenta de que existe una cosa que se llama amor, que probablemente es lo que le da sentido a todos los demás, y que nosotros somos seres amorosos y adorables, nosotros no somos buenos, somos adeptos al encanto. Esto es lo primero, esta es la visión que hay que tener para ser un utópico practicante. Luego después hacer una cuantas cosas más. Hay que reflexionar sobre el libre albedrío. Tenemos que tener en cuenta que somos nosotros los que construimos el mañana, que no hay nadie, el mañana no está escrito, no está impuesto por nadie, somos nosotros como individuos que formamos una sociedad, con cada una de nuestras pequeñas acciones las que estamos escribiendo ese mañana. Tenemos que revisar todo aquello en lo que creemos, pero no en las creencias de por arriba, no, en la base de nuestras creencias. Todo eso que creemos que es cierto, que a lo mejor no lo es, sobre lo que estamos construyendo. Y fundamentalmente tenemos que abandonar el egocentrismo. Tenemos que recordar que somos hobbits y no podemos dejarnos influenciar por el anillo y convertirnos en Gollum. No somos Gollum, somos hobbits encantadores como se ve en este imagen. Esto es una curiosidad, ¿vale? Es una curiosidad que es mi última transparencia, una curiosidad. Génesis está en las tres grandes religiones de tradición abrahámica, ya lo saben, el judaísmo, en el islam y en el cristianismo. ¿Qué nos dice el libro del Génesis? Nos dice que ya dijo Dios que si comíamos la fruta del árbol del conocimiento, el árbol del bien y del mal, seríamos expulsados del paraíso. Y lo hicimos. Y no es que físicamente no fuéramos a ninguna parte, no. Es que ese paraíso, que era un paraíso porque éramos como el resto de los animales, dejó de serlo porque el bien y el mal entraron en nuestro interior. Y probablemente al principio no fuimos capaces de hacernos comer. Nos sobrepasó. Profecía de Shambhala viene de la otra rama de las grandes tradiciones religiosas. Esta está en todas las tradiciones védicas, en el jainismo, en el hinduismo, en el budismo. Shambhala dice que llegará un día en que la humanidad estará completamente sumida en la oscuridad. Y entonces las fuerzas del bien y del mal entrarán en guerra. Y la profecía dice que ganará ellos, por supuesto, que es lo que le llaman los arreglos de Shambhala. Al final, también esta profecía lo que dice es que las fuerzas del bien y del mal están en nuestro interior. Están en nuestro interior porque ya no las comimos con la manzana del Génesis. Entonces, lo más curioso, a mí cuando me di cuenta de esto, me atención, digo, joder, es que se puede fechar. ¿Cuándo pasó el Génesis? Cuando entramos en la edad de la razón, cuando nos adentramos en el momento del conocimiento, cuando comimos la manzana y el bien y el mal nos superó, cuando todo se volvió tan complejo que fue como un tsunami que nos arrastró. Entonces fue el Génesis. Entonces nos metimos en este periodo de oscuridad y ahora ya estamos completamente oscuros. ¿Por qué? Porque estamos destrozando el planeta, porque hay muchísimo sufrimiento y porque tenemos que parar ya. Entonces, ¿cuándo va a pasar Shambhala? En el siglo XXI, queda clarísimo. Cuando un porcentaje muy grande de gente se convierta en utópica practicante y decida que vamos a cambiar el mundo en después. Entonces, esto tiene que pasar ya, ¿no? Y va a pasar porque todos vamos a luchar contra nosotros mismos y vamos a derrotar.